hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niños en el lugar. La idea no es que los sacamos para 9 niños, para que no molesten, no. Ellos están recibiendo de la palabra de Dios en ese lugar también. Génesis, vamos a leer del versículo, Génesis 1, perdón, del versículo 1 al versículo 31. Y vamos a seguir leyendo un poquito de Génesis para hacer la introducción a este mensaje. Dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo que está en usted y está en mí, en ese segundo versículo de Génesis, ya estaba de protagonista en la situación. Dice que se movía en la faz de las aguas. Versículo 3. Y empieza un proceso. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Okay. Dejémoslo ahí en ese versículo. De ahí en adelante, no lo vamos a leer todo porque no nos alcanzaría el tiempo. Dios empieza con su palabra a crear cosas. Y vemos que en el versículo 4, vamos a leerlo, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios mismo vio que la luz era buena. La misma creación de ella era buena. De él era buena. No vamos a colocar esos versículos, Carolina, pero y sigue leyendo. En el versículo 5 llamó Dios a la luz. En el 6 separó. En el 7 hizo la expansión. En el 8 creó los cielos y la tierra. Y me gusta en el versículo 10 cuando dice, llamó Dios a los cielos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio que Dios, que era bueno. Nuevamente Dios dice que fue bueno lo que él hizo. Estamos hablando de la creación. Este no es el tema de la prédica, pero es la introducción para que entendamos. Siguió creando y creando en el versículo 11, versículo 12, si quieres lo van pasando, Carolina, rápidamente. Y vamos a ver, creamos la tierra, la hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. De ahí sale una buena prédica. Nosotros como cristianos, todo lo que creó el Señor debe dar fruto. Y nosotros como cristianos debemos dar fruto. Árbol que no da fruto, que dice la palabra de Dios, se corta y se sirve para leña. ¿Ok? Entonces todos debemos dar fruto. Versículo 2. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y nuevamente Dios dice, y vio Dios que era bueno. Versículo 3. Dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. 17. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y nuevamente Dios dice que era bueno. 19. Dice, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. 20. Dijo Dios, produzcan las aguas en vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Sigamos al 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Él creó los peces y las aves, y él mismo confirmó que era bueno lo que se había hecho. 22. Y Dios los bendijo a los animales, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. 23. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. 24. Luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Hasta ahora la creación va perfecta.
Volvamos al anterior, Carolina, por favor. Y quiero hacer énfasis en eso. Y aquí que era bueno en gran manera. La creación fue perfecta. Fue perfecta. Y vemos como el capítulo 1, 2 de Génesis nos muestra, se lo dejo de tarea para que lo lean, que la creación fue perfecta, que todo estuvo bien hecho. Pero en el capítulo 3 aparece algo que vamos a empezar a tratar hoy. Desde el capítulo 3, vamos a colocar el versículo 1 solamente, Génesis 3, versículo 1, solamente ese versículo. Dice, pero la serpiente, donde usted vea un perro en la Biblia, hágale bola porque hay un cambio, hay algo que se opone. La creación era buena en gran manera, pero apareció algo que se oponía a la creación perfecta de Dios. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Si vemos en nuestras Biblias, en el capítulo 3, hay un titulito que dice desobediencia del hombre. La desobediencia de Adán y Eva, de esas personas que el Señor creó, ese hombre y esa mujer, la desobediencia de ellos nos llevan a leer el libro de Romanos. Todavía no hemos entrado en la prédica, pero yo quiero que cuando entremos en la prédica usted tenga una noción general de lo que se va a hablar. Romanos 5, versículo 12. La creación fue perfecta. Adán y Eva, que fueron parte de la creación, desobedecieron al Señor. Y empezaron los problemas. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, pero Eva también pecó, pero la cabeza de la familia es el hombre. Usted es el responsable, hombres que están aquí, de lo que sucede con su familia. Porque Dios no le dijo, bueno, Adán y Eva pecaron, no. Adán pecó. Pero si es que la primera que se acercó a la serpiente fue la mujer y Adán pecó. Si ella se acercó fue porque Adán estaba fallando en alguna cosa. Entonces, hombres, cabezas de hogar, pongámonos las pilas porque la responsabilidad de Dios es nuestra, por nuestros hijos. La mujer es ayuda idónea, pero la responsabilidad es nuestra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva pecaron y la muerte entró por la desobediencia de ellos. En Génesis, no lo vamos a ver, del capítulo 3, del versículo 1 al 24, nos muestra lo que sucedió por la desobediencia de Adán. Se lo voy a leer rápidamente. Pero ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Estoy haciendo énfasis en que la creación fue perfecta y lo que sucedió después que el pecado se apareció, después que la desobediencia apareció. En el versículo 14 y 15 no lo vamos a ver, él maldijo a la serpiente, consecuencia de la desobediencia de Adán. Versículo 16, hay una maldición contra la mujer, cuando le dice, recuerdan, ahora parirás con dolor. ¿Okay? El plan inicial de Dios no era ese, pero el pecado del hombre llevó a que sucedieran esas cosas. Maldición contra la tierra, cuando le dice a Adán, bueno, ahora tendrás que trabajar y la tierra te producirá espinos y todo eso. La desobediencia trajo maldición y maldijo al hombre también. La perfección, la grandeza, la nobleza de la creación cambia, se transforma como consecuencia de una sola cosa, del pecado. Y voy a hablar de eso hoy, del pecado. Yo tenía quizás otra enseñanza como más suave, pero el Señor me dijo lo que la iglesia necesita escuchar. Fue la razón por lo cual la perfección de la creación se echó a perder. Y la razón fue el pecado y la desobediencia de Adán. Del capítulo 4, cuando ya Adán y Eva, del libro de Génesis en adelante, cuando ellos salen, aparece Caín, aparece Abel, ya todo eso lo saben ustedes. Hay una ofrenda, Caín mata a Abel y ya empieza el pecado a tomar fuerza. Se dañó la creación
parte de eso como de grandes ligas de aluminio. Y cuando venimos a la iglesia nos damos 3 batazos, pero duros, porque Él necesita que despertemos. Y si el pecado tuvo el poder de dañar la creación, va a tener el poder de destruirte a ti y de destruirme a mí, independientemente de lo que haya hecho Jesús en la cruz del Calvario. Él nos redimió, nos justificó del pecado, pero si yo decido pecar, Él no me va a impedir hacerlo, es mi decisión. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren, hay muchas cosas que hace el mundo que cree que lo hacen porque son libres. Yo me emborracho, yo adultero, yo hago negocios ilícitos, yo me voy con 3 mujeres para una residencia porque yo soy libre. Esos cristianos no son libres, están amarrados por la iglesia. Realmente ellos no son libres, ellos son esclavos del pecado. Y muchos de ellos, cuando quieren salir del pecado, y si usted va a la 30 con la 46 y toda esa zona por ahí, va a haber jovencitos que quizás hasta un día estuvieron en una iglesia, decidieron juguetear con el pecado, juguetear con la droga, y hoy andan por la calle, totalmente esclavos del pecado. La libertad que tiene un borrachito con una botella de whisky bailando y él se siente el hombre más dichoso, realmente no es libertad, es una esclavitud del pecado. Libertad es lo que ustedes hicieron hoy, de decidir estar en una iglesia para exaltar el nombre del Señor. Vamos a ir enfocándonos, vamos entrando en lo que vamos a hablar, la importancia y la convicción que tenemos que tener de lo que significa el pecado. Y al principio les decía que íbamos a hablar de una persona, y busquemos el libro de 2 de Samuel capítulo 11 en adelante. El rey David es una persona que puede enseñarnos mucho a cada uno de nosotros. Es un ejemplo de vida que debemos seguir. ¿Y por qué me gusta a mí mucho predicar del rey David? Porque la palabra dice que el rey David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. O sea, era un hombre que Dios le dio el visto bueno muchas veces a pesar de sus errores. Pero vamos a ver si ya estamos entendiendo del poder que tiene el pecado para destrozar la creación del Dios mismo, que era buena en gran manera. ¿Cómo el pecado tiene poder? No solamente de tener al mundo en la condición en que estamos. Yo les recordaba el domingo anterior, miren lo que sucedió con Ecuador. Miren la profecía de un pastor, y no porque sea pastor, ojalá hubiera sido un sacerdote también, acerca de lo que sucedió en Ecuador. Y Dios nos está alertando. Colombia acaba de oficializar, de legalizar el matrimonio gay. Y no sé si la adopción de niños. Ojo con lo que está haciendo la iglesia cristiana y la iglesia católica. La única institución que puede salvar una nación es la iglesia del Señor. No es el alcalde, ni es el gobernador, ni es el presidente, nadie. Porque se está haciendo una lucha espiritual. Hay un pecado que está surgiendo en Colombia y que la iglesia, parte de la iglesia católica lo ha aceptado y ya lo ve como normal. Y parte de la iglesia católica, de la iglesia cristiana evangélica, ha sido indiferente. Pero el pecado puede no, el pecado va a traer maldición para nuestro país. Enfoquémonos en alguien que sirve de modelo no solo por las características, sino por quién era el rey David. El hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero yo te digo algo, el pecado no respeta ni tu edad, ni tu condición, ni tu sexo, ni tu color de piel, ni tu cuenta bancaria. Le abrimos la puerta al pecado y llega maldición para nuestras vidas. Porque si el pecado tuvo el poder de transformar y dañar la creación de Dios, que el mismo Dios decía es buena, creé el sol, creé la luz y esto es bueno, decía él. Y llegó la desobediencia de Adán y
y dañó todo. Segunda de Samuel, dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Vamos a desglosar, vamos a leer bastante. Que David envió a Joab. Joab era el general de David, un hombre importante, un guerrero, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Los amonitas eran un pueblo, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mientras el ejército de Israel luchaba bajo el mando del general Joab, dice que en el tiempo que salían los reyes a la tierra, dice la Biblia de Diario-Vivir, que era tiempo de verano, donde los caballos podían transportarse mejor. En los tiempos en que los reyes salían a la tierra, ¿qué hizo el gran rey David? En el momento cúspide de su reinado, dice que se quedó en Jerusalén. Primera consecuencia del pecado de David: cambió la prioridad. Dentro de poco tendré un iPad bien moderno, entonces no van a ver el cuadernito este. Pero este cuadernito pesa de tanta palabra de Dios que tiene ahí. Ok, volvamos nuevamente. David se quedó en Jerusalén. Primera consecuencia del pecado: cambió la prioridad de David. Como rey, él debía estar guerreando, y ustedes lo saben, y se quedó en Jerusalén. Ojo, no pecamos, nadie de una vez peca. O sea, usted no y ya está en la cama con una prostituta, no, nadie lo hace así. El pecado empieza de a poquito a poquito. Hay gente que huye tan lento del pecado que anhela que el pecado lo alcance y después le echa la culpa al diablo. Vuelvo y le repito ese pensamiento. Hay gente que huye tan lento del pecado, no me va a alcanzar, que cuando el pecado lo alcanza y lo arrasa y lo restriega y lo ensucia todo, le echan la culpa a Satanás. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? David cambió la prioridad, él debía estar peleando. Y el pecado inicia así. Nosotros caemos en pecado dando primero unos pasos pequeñitos, acercándonos a él, preparando el terreno. Nadie se vuelve vicioso de un día para otro. Primero le aceptó el cigarrillito al amigo, le dio pena que estaba con la reunión de amigos y le ofrecieron un tabaquito de marihuana. Entonces, para no quedar mal, se fumó. Después lo invitaron a otra fiesta y cuando vino a ver estaba ya en el caño de la Ollama hecho una nada. David cambió la prioridad. Primero, el pecado nos hace cambiar la prioridad de nuestras vidas. Y tomamos la prioridad de buscar a Dios y lo echamos a un lado. Y buscamos a nuestros amigos para cosas que no agradan a Dios. Versículo 2. Y sucedió un día, fueron muchos días porque la guerra no era corta. Al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Imagínense. Al caer la tarde, póngale en horario actual que fuera a las 5 de la tarde, 5:30, y David estaba acostado todavía. Se paseaba sobre el terrado de la casa real. El hombre estaba ocioso. La ociosidad es mal consejera. Si usted está ocioso en su casa, trate de buscar en qué ocuparse. No, pero es que a mi edad ya nadie me contrata, no importa. Métase en una obra de labor social. Si es católica, métase en las ramas rosadas o azules o grises o rojas o la que sea. Pero ocúpese en algo que sea agradable ante los ojos de Dios. En la defensoría de animales, métase, eso es de Dios. Ahorita vimos cómo Dios bendijo a los animales. Y a las aves y a los peces les digo, multiplíquense y fructifiquen y crezcan. O sea que cuando usted ve a alguien maltratando a un animal, él está haciendo un acto en contra de lo que Dios dijo. Ah, no, pero si los animales no van al cielo, no importa, pero son criaturas de Dios. Son parte de la creación. Si el Señor tomó un día especial para hacer los animales, debemos valorarlos y respetarlos. Si el Señor tomó el arca de Noé y lo llenó más de animales que de gente, es porque son importantes para Él y porque pueden enseñarnos muchas cosas. Así que ojo con los animales, pero ese es el tema de otra predicación. Dice, paseaba sobre el terrado de la casa, el rey todo sobrado de lote, no tenía ningún problema, sus generales y su ejército luchando, y vio a una mujer que se estaba bañando. Anteriormente se bañaban en una especie de eso tiene un nombre, pero no recuerdo, como
la cual era muy hermosa. Versículo 3. Empezó el pecado a coger fuerza. Primero, cambió la prioridad, no salió a guerrear. Segundo, se volvió ocioso, no ocupaba su mente. Se levantaba a las 5 de la tarde, paseando sobre la terraza de su casa, vio una mujer hermosa bañándose. Él ha podido decir, hermosa, ok, listo, yo sigo aquí de ocioso. Pero como estaba ocioso, la vio hermosa, ¿y qué hizo? Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y empezó el pecado a caminar. Aún no había pecado, aún no se había acostado con ella ni nada. Pero ya el pecado estaba cogiendo fuerza. Mandó a averiguar y le dijeron, aquella Betsabé se llamaba ella, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahorita vamos a ver quién era Urías, muchos de ustedes lo saben. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ya empezó a coger forma el pecado. Mandó a averiguar, se aprovechó de su condición. Se aprovechó de su condición como rey, la mandó llamar y tuvo relaciones sexuales con ella. Lo que empezó como un cambio de prioridades, si él estuviera en la guerra, no hubiera caído. Si él estuviera haciendo lo que debía hacer, no hubiera caído. Si usted y yo hiciéramos en todo momento lo que realmente debemos hacer ante Dios, no caeríamos en pecado. Y es claro, David cambió las prioridades y terminó acostándose con esta mujer. Dice que luego ella se purificó de su inmundicia, tenía el periodo menstrual. La Biblia te habla de todo eso. En la Biblia no hay un tema que no se toque. Aún la menstruación esa mujer tenía. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia por los judíos creían que era algo de inmundo y se volvió a su casa. Versículo 5. Y sigue el pecado cogiendo fuerza. Y dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encima. El rey de Israel, por estar de ocioso, por no hacer lo que debía hacer, embaraza a una mujer. El pecado no respeta al rey. El pecado no respeta que tú trabajes en la multinacional. El pecado arrasa con lo que sea si le abrimos la puerta. Y eso es que no tenemos que andar con una gloriolita como seamos santos, pero como santitos, así que la Iglesia Católica tiene una bolita acá arriba, como santos, no. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Debemos estar apercibidos de lo que el pecado nos dice. Miren por dónde va la cosa. La mujer estaba embarazada. Versículo 6. Y todavía nos falta bastante. Entonces David envió a decir a Joab, al general, envíame a Urías. Urías estaba peleando en la guerra. En el versículo 6, David toma una decisión y va a enfrentar a su pecado. Dice, envíame a Urías. Le mandó a decir a Joab. Y Joab le envió a Urías a David. David tomó, el anterior carro, por favor. David tomó una decisión. Va a enfrentar su pecado, va a pedirle perdón a Urías. Qué bien. Yo coloqué aquí, a la hora del té, él era rey y podía acomodar las cosas. Listo, se solucionó el problema. David iba a llamar a Urías e iba a decirle, bueno, tranquilo, Urías, yo tuve un desliz con tu esposa, dile que no se bañe desnuda, porque lógico, un hombre la ve, yo soy el rey. ¿Sabe que el que peca siempre tiene una excusa para pecar? Siempre saca una excusa. Y yo cuando empecé a leer esta porción bíblica, hace muchos años, pensé que David iba a decir eso. No, Urías, dile que se cambie, porque imagínate cómo va a estar desnuda ella. Y entonces, no te preocupes, Urías, yo te voy a decir un billetico acá. En detalle, ella está embarazada ahorita, pero aparte de eso, pues no pasó más nada del otro. Podía decirle David al esposo de ella. Pero ¿qué pasó? 7, versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó, el pecado nos hace hipócritas. Yo le dije que el Señor nos iba a dar duro con parte de aluminio, eso de contigo. El pecado nos hace hipócritas ante las personas. Llegó Urías y David le preguntó por la salud del general. David no estaba pensando ni siquiera en el general, mucho menos en la salud del general. Y por la salud del pueblo. Mentira, David no estaba preocupado por el ejército que tenía allá. Él estaba ocioso en su palacio. Y
por el estado de la guerra, menos. Él no estaba preocupado de ninguna guerra. Versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies, o sea, descansa, relájate. Porque él sabía que un hombre que había estado mucho tiempo en la guerra, teniendo una esposa hermosa, si le daban la oportunidad de estar una noche en su casa, iba a llegar a su esposa. Y eso es normal. Dentro de un matrimonio el sexo es algo normal y Dios lo creó para la satisfacción entre pareja. Es una intimidad tremenda, pero eso es tema de otra predicación. Ojo, en el matrimonio. En el matrimonio. Desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Le mandaron hasta regalos. Versículo 9. Mas Urías, pendiente de este versículo, que es tremendo, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. El hombre no fue a su casa. ¿Por qué razón? Versículo 10. E hicieron saber esto a David. Le fueron a decir: oye, ven acá, tú mandaste a Urías para tu casa y el bobo ese no fue. No fue, se quedó ahí. Pero miren, e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, o sea, desde la batalla. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Es lo que quería decirle. ¿Por qué no te fuiste a acostar con tu esposa para que digan que ese hijo mío es tuyo? Porque si él se acostaba con ella esa noche, todo el mundo, no había problema. Él llegó y el hijo era de él. Versículo 11. Y Urías respondió a David. Miren lo importante de esto. En la Biblia hay una porción bíblica que se llama los valientes de David. Y aparece este hombre, Urías Eteo. Era un hombre fiel y un hombre valiente, un guerrero. Y dijo: el arca e Israel y Judá están bajo tienda, porque el ejército de Israel llevaba al arca bajo una tienda para donde iban, porque ellos consideraban que era la presencia de Dios que le iba a dar la victoria en las batallas. Y mi señor Joab, o sea, el general, está hablando Urías, y los siervos de mi señor en el campo, peleando. Y dice una pregunta tremenda, dice: ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Dice: por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Era un hombre fiel. Él dijo: yo no puedo estar con mi mujer mientras el ejército está allá batallando. Era un hombre fiel. Versículo 12 y 13. Versículo 12. ¿Cómo le está pareciendo la historia de David? A veces se parece como a la vida de nosotros. Y digo nosotros porque hay pastores que se sacan del cuento, dicen: para la vida de ustedes. No, de nosotros. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. El pecado nos vuelve ciegos. David no valoró la posición de Urías, de decirle: no, rey, yo no voy a ir a mi casa, porque yo soy fiel y yo no puedo estar en mi casa con mi esposa mientras el ejército de Israel está ya batallando y luchando. Yo no puedo hacerlo. El pecado nos hace ciegos. A David no le importó eso. Y dijo Urías: quédate otro día y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Versículo 13. Miren hasta dónde llega el hombre para encubrir el pecado. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta llegar. Urías no era un borrachón. Urías era un hombre guerrero del ejército de Israel. El rey, pues David pensaba que por estar borracho le iba a acostarse con su mujer, y ni aún así lo hizo. Y miren la respuesta que nos dio. Volvamos rápidamente, claro, al versículo 10 y el 11, 9, 10 y 11. Porque quiero enfatizar en algo rápidamente. El 10, no se me duerma, no. 11, este es el que me gusta a mí. El arca de Israel está bajo tiendas y mi señor Joab está peleando. ¿Cómo yo habría? Esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener cuando nuestros amigotes nos digan:
y mis hijos están en mi casa esperando. ¿Cómo crees tú que yo me voy a ir contigo donde una prepagua para barrarme de pecado si mi familia me está esperando? Eso fue lo que le dijo Urías a David. Y en términos de hoy es así. ¿Cómo pretendes tú invitarme ahí a tomar o al bar y a irme con unas prepagos? Si tengo en mi casa, yo salí desde las 6:30 de la mañana y allá está, son las 9 de la noche y tengo a mi esposa y a mis hijos esperándome. ¿Cómo se te ocurre? Eso fue lo mismo que le dijo Urías. ¿Cómo crees tú que yo voy a dormir con mi mujer si mi general Joab y el ejército de Israel está peleando allá? Están guerreando. ¿Cómo piensas eso, rey? Versículo 13. Y el pecado seguía poniendo a David, lo volvió ciego, él no tuvo que ver con nada de eso. Embriagó a Urías y Urías no fue, no se acostó con su mujer. Versículo 14. Es más, porque la ley decía que mientras había tiempo de guerra, los soldados no tuvieran relaciones sexuales. Y él respetaba eso. Venida la mañana escribió David a Joab una carta. No le había resultado nada a David para ocultar su pecado. Y digo, poned a Urías al frente. Le mandó una carta al general. Ese es el versículo 15. Aquí se me olvidaba decirles algo. Cuando David emborrachó a Urías, el pecado nos lleva a querer que las otras personas cambien, pero nos impide que cambiemos nosotros. Cuando estamos metidos en el pecado, nosotros queremos que las otras personas sean las que cambien, pero nosotros no cambiamos. Claro, como me invitaron, pues yo fui. El pecado nos lleva a manipular las circunstancias para ocultarlo. El pecado nos lleva a ser descarados, a no tener vergüenza, a ser maquiavélicos. El fin justifica los medios. ¿Por qué? Escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, le mandó esa carta al general en lo más recio de la batalla, o sea, en la parte más peligrosa de la guerra, y retiraos de él para que sea herido y muera. El pecado que empezó como un pecado de ociosidad, de ir para la guerra, mire todo lo que está trayendo. Igual sucede en su vida y en mi vida. Si le damos pie al pecado, eso va cogiendo fuerza, y de dejar de ir a la guerra, estar ocioso, miren lo que va terminando la cuestión. Le digo al general Joab, ponga a Urías allá al frente, en lo más recio de la batalla, y en un momento dado, ustedes retírense para que él quede solo. Ese hombre fiel que le dijo, mi rey, yo no voy a dormir con mi esposa porque el ejército de Israel está guerreando. 16. Y ojo que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Así que no nos confiemos en el pecado ni en nuestra carne, seamos el apóstol más grande o el pastor más grande. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los mejores hombres estaban ahí. Versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad, o sea, la ciudad que ellos estaban atacando, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió, ¿quién? También Urías, heteo. Versículo 17. Murió Urías, heteo. El pecado de David cumplió su objetivo. El pecado te lleva a ti y a mí a ser astutos para el mal. David trajo a Urías, no le funcionó mandarlo para la casa, no le funcionó emborracharlo, y astutamente Satanás le dio malicia para inventarse esta técnica. Bueno, voy a decirle a Juan que lo ponga al frente de la batalla donde están los hombres más valientes, los que tienen que esforzarse al máximo, y cuando los de la ciudad salgan, ustedes replieguense, dejen los hombres para que lo maten. El pecado nos da astucia. Usted no sabe, usted no ve que hay gente que es mensa para todo, pero para hacer el mal no son mensos. Para perderse de las cosas no son mensos. Inventan unas películas tremendas y planifican todo con los amigos para ir a pecar. Porque el mal nos da, el pecado nos permite tener astucia para hacer las cosas. Y murió también Urías heteo. Versículo 18. Entonces envió Joab, hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. 19.
sigamos. Y mandó, perdón, el 19 el anterior, y mandó el mensajero diciendo, cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, le mandó a decir el general a David, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabía lo que sucede arrojar desde el muro mismo? Miren lo que sucede. El pecado nos hace hipócritas, nos hace insensibles. Él le mandó a decir a Joab que colocaran a Urías para que lo mataran. Y cuando Joab le manda el mensajero, vayan y digan al rey que la batalla reció y tal, y que Urías murió, miren la hipocresía de David. ¿Por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? No saben que es peligroso. Versículo 21. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobabal? No echó una mujer del muro un pedazo de... Él sabía que donde estaba Urías, una mujer mirando una piedra podía matar. Ahí está escrito. Y murió entero. ¿Por qué os acercáis tanto al muro? El hombre, David, hipócrita, el pecado nos hace, no nos hace medir las consecuencias de nuestras acciones. Nos hace insensibles. El anterior, por favor, Carolina, al final, el 21. Entonces, tú le dirás, esto es lo que manda decirle Joab, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Próximo versículo. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab había enviado. Joab era el general. 23. Le dije que íbamos a leer bastante. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. El mensajero le estaba contando al rey. Pero los reyes tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Coronó David. Se arregló el problema. Le funcionó el plan a David. Versículo 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, o sea al general, devuelve y dile ejército. No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, o sea, mata al uno, mata al otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y hasta que la rinda y toma aliento. Ese es el versículo 25. El pecado nos hace insensibles. Le dijeron que Urías había muerto. El hombre que había tomado con él, que lo había emborrachado, que lo había traído. Y lo que dice David es, no te preocupes por eso. O sea, cuando en una guerra matan al uno, matan al otro. El pecado nos hace insensibles ante la realidad del pecado. Versículo 26. Ya vamos terminando, no se pongan tristes, que todavía falta lo mejor. 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ojo con lo que viene, fue desagradable ante los ojos de Jehová. David pecó, y él pensó que como su posición de rey no iba a haber consecuencias. Pero ahora es cuando empieza lo bueno. Vamos al versículo, al capítulo 12, perdón. No vamos a leer del versículo al 9. Bueno, si vamos a leer, estamos bien de tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo están? ¿Están bien de todo bien? ¿Sí creen que el Señor sacó un parte del niño? Bueno, a mí me trae una tarea. Y este mensaje me lo dio esta mañana. Yo esta noche, después que vine con mi esposa, necesitábamos obreros dispuestos. Mi esposa y yo hicimos todo esto y el salón de los niños. Hasta anoche, tipo 10 de la noche, yo no tenía la más mínima idea de qué predicar. Tenía por ahí un mensajito en la mente medio dulzón. Y bueno, yo creo que como a las 11 el Señor me dijo, predica del pecado. La iglesia necesita no solamente buscar de Jesús y buscar la salvación, y eso es importante, pero la iglesia necesita conocer lo que dañó la creación completa y lo que puede dañar tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, y mi vida, mi matrimonio, mi trabajo. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo con eso? Versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Voy a leérselo de rapidez. Bueno, el Señor mandó un profeta. Y viniendo a él le dijo, le contó esto. Y después de esto que pasó, ya David, sobrado de lote, con
la mujer de Urías muerto, él pavoneándose con una mujer hermosa. David era un hombre hermoso físicamente también, dice la palabra. Pero Dios empieza a meterse en el cuento. Lo que él hizo fue desagradable ante los ojos de Dios. Jehová envió a Natán, un profeta, a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, le decía el profeta a David. El uno era rico y el otro era pobre. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas. ¿Sí estamos entendiendo la historia? El rico tenía muchas ovejas. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. El pecado nos hace ver la pajita mínima que hay en el ojo ajeno y no nos hace ver en la viga que hay en nuestro ojo, como dice la palabra de Dios. Y no les voy a recordar todo lo que el pecado nos hace hacer, porque no quiero que nos pongamos tristes, pero ya hemos visto todo lo que el pecado nos puede llevar a cometer. En este caso el rey David se encendió en furor. David en gran manera se molestó contra el profeta y le dijo a Natán: vive Jehová que tal cosa hizo, es digno de muerte. El pecado nos lleva a mirar lo malo en nosotros, pero no en nosotros. Cuando el profeta le dijo eso, él dijo: ese hombre hay que matarlo. ¿Dónde está para levantar la espada? Espada, piedra, lo que sea. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El hombre que acababa de mandar asesinar a un oficial de su ejército. Lo que hace el pecado en nuestra vida. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mire todas las bendiciones que había derramado Dios sobre David. Versículo 8. Perdón, el 8 sí. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Esto me confrontó tremendamente, porque ya nosotros conocemos lo que la palabra de Dios dice. Y cuando Dios le dice a David a través del profeta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y miren lo que viene. A Dios no se le escapa nada. Si usted cree que lo que hacemos en la oscuridad, la Biblia dice que aún en la oscuridad el Espíritu del Señor está ahí. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él, miren esto, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amón era de la tribu con que estaban peleando, el pueblo con que estaban peleando. Él no dice: y a él lo mataron los guerreros del otro ejército. No. Dice: y a él lo mataste tú al enviarlo a esa situación. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, hablando el Señor, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. De ahí en adelante, versículo 11, empiezan las consecuencias del pecado de David. Versículo 12, no lo voy a leer, solamente para que lo vean ustedes. Lo que David hizo en secreto, Dios permitió que el castigo fuera delante de todos. Versículo 13. Dejémoslo ahí quieto. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. El hombre se vio confrontado por Dios. Así como nosotros nos vemos confrontados cuando la palabra nos dice lo que debemos hacer y no hacemos. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y ok, dejémoslo, coloquemos el anterior. Y ahí viene una cantidad de consecuencias del pecado de David. Dije que no lo iba a hacer, pero quiero recordarles lo que el pecado hace en nuestras vidas. El pecado nos lleva a cambiar las prioridades. El pecado nos lleva a la hipocresía. El pecado nos ciega. El pecado nos lleva a querer que las otras personas cambien, pero nos impide que cambiemos nosotros. El pecado nos lleva a manipular las circunstancias para ocultarlo. El pecado nos lleva a ser descarados, a no tener vergüenza, a ser maquiavélicos. El pecado nos hace mentir. El pecado nos lleva a acomodar lo que está en nuestro control para beneficio propio. El pecado nos lleva a ser astutos y sabios para el mal. El pecado nos hace falsos, nos hace insensibles, nos lleva a hundirnos más y más en él. El pecado nos lleva a no medir las consecuencias de nuestro actuar. El pecado nos lleva a ver la pajita en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. David reconoció su pecado. El Salmo 6 no lo vamos a ver, pero nos muestra cómo David en su cama inundaba la cama de llanto pidiendo misericordia del Señor. Es más, hay una porción bíblica donde David dice: yo prefiero caer en las manos de un Dios misericordioso y no en las manos de hombres insensibles. David se arrepintió de su pecado, por eso era un hombre que tenía el corazón, el anterior cargo, más talento. Era un que tenía el corazón conforme a Dios. David pecó, pero tuvo la bendición de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios. Y yo creo que esto era lo que el Señor quería hoy con nosotros. Busquemos por favor el libro de Romanos 5:12, leamos nuevamente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Capítulo 5 del 17 al 21, Carolina, por favor. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, no se me distraigan, pues si por la transgresión de uno, de Adán, solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Si están viendo, Adán nos hundió en el pecado, pero el Señor Jesús nos tiende su mano. Dice: reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la transgresión de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos nosotros, a todos los hombres, la justificación de vida. No se pongan tristes porque esto tiene un final feliz. El pecado que hundió a David, el pecado que cometió Adán, que hundió y condenó a la humanidad, hoy el Señor nos da la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Y dice: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno, usted y yo seremos constituidos justos. Amén. Y quiero repetirlo: así también por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. Seguimos, versículo 20. Esto tiene un final feliz, no se pongan tristes. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a seguir, Carlos. Y realmente esto fue lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Si hemos venido cargados por culpa de pecado, dice la palabra de Dios que cuando donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia del Señor. David, a pesar de todo lo que leímos, que parece una película de tremendo, David pidió perdón, se arrepintió y dice que lloraba y se quebrantaba. Es más, David le dice al Señor: Señor, no permitas, no quites de mí tu Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no estaba en las personas, sino sobre las personas. David, al sentirse pecador, se arrepiente y le dice al Señor: Señor, por favor, no quites de mí tu Santo
dijo, tú eres ese hombre, David. Y él corrió a arrepentirse ante el Señor. Y Dios hoy nos habla no a través de un profeta, sino a través de su palabra. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, recuerden que el pecado de Adán nos dio la muerte espiritual, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Juan 1:29 para terminar. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo Dios. Si ese pecado tuvo el poder de destruir la creación de Dios, que era buena en sobremanera, ¿cuánto no hará en nuestras vidas? Jesús llevó nuestros pecados. Yo creo que es hora de, el Señor quiere que nos pongamos a cuenta con Dios. Si reconocemos o no nuestros pecados, Él igual los conoce. Él dice que Él conoce nuestras necesidades aún antes que se las pidamos, pero Él quiere que se las pidamos. Y Él conoce tu pecado y mi pecado antes que le pidamos perdón y nos arrepintamos, pero Él quiere que lo hagamos. Humillémonos ante Dios, conscientes que la desobediencia a sus principios dañó la creación perfecta. Debemos conocer lo que el pecado puede dañar. Yo quisiera en esta mañana, yo no, porque yo no soy nadie, solamente soy un pastor. El Señor quiere que si en esta mañana hay alguien aquí, una sola persona, una sola persona por lo menos, si no hay nadie, Dios sabe, que entienda que Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado de nosotros. Yo creo que si en esta mañana hay alguien que necesita pedirle perdón a Dios, yo le invito a que pase acá adelante. No le dé pena porque yo sería el primero que estuviera ahí, pero debo ministrar acá. Si en la congregación hay alguien que hoy quiere decir, Señor, yo me arrepiento de tantas cosas que he hecho, por ignorancia, por descuido, por debilidad. Y yo quiero, Señor, hoy que esa promesa sea una realidad de mi vida. Que mi Señor Jesús quite el pecado que vino de parte de Dios. Yo simplemente voy a orar. Si hay alguien que quiera pasar acá adelante, pero ¿por qué no nos deja sentados? Porque yo creo que ya es hora de que la iglesia Montetabor, que es usted y soy yo, empecemos a tomar las cosas de Dios con toda la seriedad del caso. Y una de las cosas que más nos cuesta es reconocer ante la congregación que hemos pecado. Y yo le aseguro que todos hemos pecado. Yo le aseguro que yo he pecado. Muchas veces el pecado no es hacer lo malo. Muchas veces el pecar es dejar de hacer lo bueno.